¿Qué tal? Buenos días, amigos de Diario. Pues ya llegamos al viernes, que es además 28 de marzo, ya encarando la recta final de este mes que nos ha dejado lluvias a tutiplén, pero a tutiplén como no se recordaba, por lo menos desde hace muchas décadas, desde las décadas de nuestros abuelos. Esta ha sido la época más lluviosa en muchísimos años, pero ahora nos deja sol y nos deja noticias importantes que tienen que ver con el gasto en defensa y el embrollo en el que está metido Pedro Sánchez. Una vez más tenemos a un presidente sin salida en un país, por cierto, sin presupuestos. Esto es lo mollar en este momento, en este viernes 28 de marzo. Vamos a saber cómo están respirando los periódicos en el día de hoy. Comenzamos con nuestro periódico, el Es Diario, y este titular tan expresivo: el digo Diego del gobierno con los presupuestos y los planes de Sánchez. ¿Votación en vacaciones? Esta es la pregunta que se hace el titular de la información de Esther Jaén. El presidente del gobierno busca ganar tiempo e improvisa sobre la marcha mientras prepara un plan a meses vista. Mientras tanto, situación de stand-by a la vez que se construye un relato e incluso se abre la posibilidad a celebrar la votación y perderla. Esta es también una pregunta que está circulando en este momento. El presidente del gobierno, el gobierno debe presentar unos presupuestos, pero no como un gesto de gracia, sino porque tiene esa obligación constitucional de presentar unas cuentas en el Congreso de los Diputados y que sus señorías, los representantes del pueblo, voten. Esto es un sistema parlamentario, por cierto, el mismo que le permite a Sánchez ser presidente del gobierno sin haber ganado unas elecciones, porque el Congreso así lo eligió. Bueno, pues en esas estamos, un país sin presupuestos y un presidente del gobierno que se está planteando si presenta unas cuentas en el Congreso de los Diputados, que se está planteando si cumple con el mandato constitucional. Ese es el asunto que nos ocupa. Y luego, claro, como telón de fondo, este gasto en defensa que está poniendo contra las cuerdas, una vez más, con otro tema distinto al gobierno de España, porque están apretando y mucho las tuercas los representantes de la Unión Europea, que ya van avanzando en ese embrión de ejército europeo y le están pillando a Pedro Sánchez silbando y mirando para otro lado, como se suele decir. Vamos a continuar con el repaso a la prensa de hoy. Esta que van a ver ahora es la portada del ABC. Portada del ABC: el PSOE se une a Bildu y al PNV para que los jóvenes vascos de 14 y 15 años no estudien a ETA. Una auténtica vergüenza que tiene que ver con lo que el gobierno llama la memoria democrática, pero que finalmente es excluir de la memoria algunos temas. Por ejemplo, este de ETA, que es bastante más reciente, por cierto, que la guerra civil, que el Valle de los Caídos y que todo lo que tiene que ver con ese periodo de la historia de España. Justifica, este es el subtítulo del ABC, justifica el rechazo a que los alumnos de tercero y cuarto de la ESO conozcan los crímenes de la banda terrorista, en que la iniciativa la presentó Vox. Estamos utilizando de nuevo este conejillo de Indias de Vox. Esa es la justificación que está utilizando el gobierno para excluir de los estudios, excluir de la memoria de los jóvenes vascos todo lo relacionado con ETA. Y luego tenemos fotografía para este señor, que parece sacado de un cuento de Dickens. Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional. El Tribunal de los ERE no acepta las presiones de Conde Pumpido para evitar que le examine Europa. De esto hemos hablado también durante esta semana. Tiene que ver, ya saben, con esa iniciativa de la Audiencia de Sevilla, que quiere que el Tribunal de Justicia Europeo examine y controle aquella sentencia polémica, muy polémica, que olía a chamusquina, del Tribunal Constitucional, que indultaba a Chávez, a Griñán y que borraba parcialmente toda la sentencia de los ERE, el mayor escándalo de corrupción en la historia de España, con un fraude millonario que se prolongó a lo largo de varias décadas, de varios años, quiero decir, y que llegó incluso a los 680 millones de euros. Tenemos también la portada del Confidencial, la van a ver ahora. Cerdán promete en Suiza a Puigdemont que podrá volver a España este mismo verano. Cerdán, el fontanero de Ferraz, el fontanero de la Moncloa, el perejil
de todas las salsas y, sobre todo, el que está encargado de coger el avión y ir a decirle a Puigdemont los recados que le tiene que decir de parte de Pedro Sánchez. Cerdán, dice el Confidencial, le está prometiendo a Puigdemont que puede volver a España este verano. ¿Para qué? Bueno, pues esto se lo dice, luego ya lo cumplirán o no, dependiendo de si puede o no cumplirlo. Se lo dice para aplacar las iras del prófugo de la justicia, que son realmente descomunales y que es finalmente el que está gobernando en España, el que está condicionando toda la acción del gobierno en España, de lo cual se deduce que es una persona clave para gobernar España. Sí, sí, así como lo oyen, el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Y tenemos también el OK Diario con esta portada, no, The Objective, este es el The Objective, el entorno de Yolanda Díaz admite ya que el rearme implicará recortes en el estado del bienestar. Este es el gran meollo que tendrá que superar Pedro Sánchez si quiere por lo menos maquillar lo del gasto en defensa y hacer como que hace. Pero ese es el gran escollo que tendrá que superar, porque Yolanda Díaz ya ha dicho, primero, que a ella lo del concepto rearme no le gusta nada, que está en contra, y además ha dicho que no va a pasar porque se recorte ni un céntimo en gasto social. Así que Pedro Sánchez lo tiene, pero más que complicado, para poder por lo menos maquillar el asunto y presentar algo en la Unión Europea, algo que por lo menos les medio convenza en la Unión Europea en relación con el gasto en defensa de España, y esto lo tiene que hacer ya, porque en junio además hay una cumbre de la OTAN y ahí es donde Pedro Sánchez tendría que tener algún paquetito, por lo menos algún paquetito cerrado. Vamos a continuar con el repaso a la prensa. Tenemos el OK Diario. Como les decía antes, la Diputación manipuló un informe para que la nota a favor del hermano de Sánchez no fuera tan cantosa. Si es que canta todo en el caso del hermanísimo, canta absolutamente todo. Y esta información de OK Diario es un llover sobre mojado, porque ya tenemos suficientes datos, suficientes informaciones periodísticas para demostrar que todo esto huele a una gran cacicada orquestada desde instancias del Partido Socialista. Supuestamente todo porque es el juez el que lo tiene que demostrar. Finalmente, fíjense si no en esos correos que ya se publicaron también entre directivos de conservatorios en los que el asunto era hermanísimo, asunto hermanísimo. Atención, que no se te pase este correo porque es importante. Eso es lo que venía a decir el intercambio de mensajes entre esos dos directivos de conservatorios. Y vamos a concluir con el repaso a la prensa. Nos quedan dos. Nos queda El Mundo. La falta de inversión deja cuarteles sin proveedores de alimentos. Este es un tema que impacta de lleno en la realidad diaria de algunas unidades del Ejército Español, muy bien preparadas algunas, las que salen en misiones al extranjero, pero bajo mínimos los que están aquí en España, y esto lo denuncian off the record, pero lo están denunciando continuamente los mandos militares. Hay unidades que ni siquiera tienen balas para hacer maniobras, y esta información incide precisamente en eso. Dice El Mundo que los concursos de carne para la tropa de Cataluña, Fuerteventura y Lanzarote quedan desiertos por el bajo precio. Un auténtico lastre que arrastra el Ejército Español, y esto está ahora mismo en plena actualidad cuando estamos hablando de cifras millonarias que nos está pidiendo la Unión Europea para aumentar el gasto en defensa. El gasto en defensa, por cierto, también es eso, que haya una provisión, digamos que adecuada, de alimentos en los cuarteles donde trabajan nuestros soldados. Y luego tenemos el diario El País. Para finalizar, Macron anuncia una fuerza militar europea para la paz en Ucrania. Ya lo comentamos ayer en nuestro programa de la tarde. Ya hay un inicio de acuerdo para la creación de un ejército europeo, de un embrión de ejército europeo, en el que estaría Francia como país motor, en el que estaría también Gran Bretaña, aunque no esté en la Unión Europea, y que sería Ucrania ese primer escenario de intervención. Mientras tanto, como venimos contando, Pedro Sánchez a por uvas, mirando para otro lado, mientras que sus socios europeos le están diciendo: Sánchez, ponte las pilas con este tema. Bueno, pues seguiremos hablando de todos estos asuntos y de todo lo que pueda surgir a lo largo de la mañana. Se quedan ahora con el editorial de Es Diario. Ayuso responde a los desprecios del gobierno. Guerra total.
El enfrentamiento entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid ha alcanzado un nuevo pico de tensión. El Ministerio de Defensa ha decidido vetar el desfile militar en los actos del 2 de mayo, Día de Madrid, y prohibir además a Isabel Díaz Ayuso presidir la jura de bandera civil prevista este fin de semana en Alcobendas. La respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar. Nadie del Ejecutivo Central será invitado a la celebración madrileña. Es un paso más en una guerra que Sánchez parece empeñado en librar contra Ayuso, una obsesión que roza lo enfermizo. No es un hecho aislado. El Ministerio de Defensa, convertido en ariete político, ha optado por romper con una tradición que lleva décadas honrando a las Fuerzas Armadas en Madrid y que nunca había sido cuestionada, ni siquiera en los tiempos de gobiernos socialistas menos beligerantes. Prohibir a Ayuso estar en Alcobendas, además, es un gesto que trasciende lo institucional y se percibe como un ataque personal. Pero Sánchez no se conforma con estos desplantes. Su fijación con la presidenta madrileña lleva años dejando un reguero de agravios, desde la pandemia, cuando Madrid se convirtió en el saco de boxeo del gobierno central por no plegarse a sus restricciones, hasta el reparto desigual de menores no acompañados, donde la región, como saben, ha cargado con un peso desproporcionado, mientras otras comunidades miran para otro lado. El Ejecutivo no ha dejado de apretar las tuercas. A esto se suman los ataques directos de Sánchez, que no duda en señalar al hermano de Ayuso, sin cuentas pendientes con la justicia, como si fuera un corrupto, o en lanzar dardos envenenados contra su pareja. Todo vale con tal de desgastar a una presidenta que, le guste o no al PSOE, sigue al frente de una región clave en España. Es una estrategia que dice más de la mezquindad del presidente del gobierno que de los supuestos pecados de sus objetivos. Si hay corrupción, que demostrar que se presenten pruebas. Si no, lo que queda es el retrato de un líder incapaz de competir en las urnas sin recurrir al barro.